En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Concédenos, Señor, la gracia del Espíritu Santo, para poder penetrar los misterios escondidos en la palabra. Misterios que son el designio de tu amor para con toda la humanidad. Abre nuestro corazón. Dispón nuestra voluntad para querer realizar lo que aquí nos revelas. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fiesta de la Cátedra de San Pedro. Cátedra significa enseñanza. De ahí viene catedrático, catedral, es decir, el lugar desde el cual se enseña. Por lo tanto, aquí nos vamos a detener en este evangelio de manera muy especial en aquello que es la enseñanza que custodia Pedro, por eso se llama la cátedra de Pedro. Esa enseñanza que, además de custodiarla, está llamada a comunicar Pedro para confirmar a sus hermanos. Pedro es hoy el Papa Francisco y mañana será otro Papa. Pedro es cada obispo en su diócesis que representa al Papa. Pedro es también el presbítero párroco de la comunidad, el que guía y acompaña. De alguna manera también, Pedro, eres tú como papá, como mamá, como guía de tu familia. Pedro es aquel que está llamado a custodiar la enseñanza. Pedro eres tú y soy yo. Pero ¿cómo se hace esta experiencia? Experiencia de encuentro con el Señor personal, de un Dios que se nos revela y que nos da a conocer quién es Él. Y que nosotros, por el contacto y la experiencia con Él, vamos teniendo. Dice entonces nuestro texto de hoy, que en aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pregunta que Jesús dirige a sus discípulos. ¿Cuál es la pretensión de Jesús con esta pregunta? En el contexto geográfico, Cesarea de Filipo, es decir, fuera de la influencia judía, están en territorio pagano, en límites paganos. Jesús lanza esta pregunta: ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, los hombres en el Evangelio de Mateo representan a aquellos que en algún momento están opuestos al proyecto de Jesús. Aquellos que tampoco tienen la luz del Espíritu. Hombres en sentido genérico simboliza el que está animado por el Espíritu terrenal y no por el Espíritu celestial, el Espíritu Santo. Por eso la pregunta es: ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dice la gente en general, hombres en general, que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, por el contrario, es el que posee en plenitud el Espíritu. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La poca visión de los hombres para comprender quién es el Hijo del Hombre lleva a que sus respuestas
las transfieran de esta manera a los discípulos. Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, es decir, algunos creen que el Hijo del Hombre, es decir, el hombre animado por el Espíritu Santo, es una especie de reformador como Juan el Bautista. Algunos creen que así debería ser el Mesías, como Juan el Bautista. Otros que Elías, es decir, un defensor a ultranza de la institucionalidad judía, del yavismo, como lo hizo Elías. Otros que Jeremías, es decir, un defensor también de la pureza espiritual y religiosa de Israel. O alguno de los profetas, es decir, que esté en esa línea de los profetas, que denuncie, que se enfrente a las instituciones, que haga lo que estos profetas hacían, que era que denunciaban el pecado del pueblo y anunciaban la salvación para Israel. Ellos tienen claro lo que los hombres piensan. Ahora, lejos del paisaje, pueden verlo con mayor claridad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora Jesús dirige la pregunta a los discípulos y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora la pregunta es directamente a ellos. No es quién es el Hijo del Hombre, ahora es, ¿en mí ustedes ven a ese Hijo del Hombre? ¿Ustedes quién ven en mí? Es de alguna manera lo que está preguntando. Para ustedes, ¿quién soy? ¿Soy el Hijo del Hombre? ¿Encarno esa realidad del Hijo del Hombre? Y es aquí cuando Pedro toma la vocería del grupo y dice, Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y atentos a esto. Recuerden que estamos celebrando la fiesta de la cátedra de San Pedro. Y muy interesante porque saber que esta fiesta de la cátedra de San Pedro es sobre la enseñanza de Pedro. Y aquí dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No dice que es Juan el Bautista, que es Elías, que es Jeremías o uno de los profetas. No, él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y miren ustedes aquí, el Mesías significa el ungido del Señor. El que tiene el Espíritu del Señor que había anunciado el profeta Isaías. He aquí a mi elegido, a quien sostengo, en quien he puesto mi espíritu. Este es el ungido. Él ve el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesús. Tú eres el ungido, el Mesías, el Cristo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Y miren que aquí resalta este carácter y esta característica especial de Dios. Dios es uno, pero más que uno, Dios es vida. Y esto es bien interesante en la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, el que cumple, el que encarna las promesas de Dios, del Dios de la vida, del Dios vivo, del Dios que infunde vida, del Dios de la vida. Esto es lo que dice Pedro. Ahora, entonces, reacciona Jesús ante la respuesta de Pedro. Y le dice a Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Tremenda respuesta la de Pedro. En un momento de lucidez espiritual, de asistencia del Espíritu Santo, ha dado con la respuesta que describe a Jesús y su misión. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Él es la realización de la promesa de Dios. Él es el que ha venido a infundir vida, la vida que comunica el Dios vivo. Simón, hijo de Jonás. Así como Jonás, que no quería ir a Nínive, pero después entendió qué era lo que Dios quería y predicó y anunció la palabra y comprendió que Dios no hace acepción de personas, sino que ama a todos los hombres. También ahora Simón, Pedro, ha entendido que el amor de Dios alcanza a todos los hombres porque es un Dios de vida y no de muerte. Porque es un Dios de vivos y no de muertos. Pedro está en la sintonía con Dios, el cielo. Esto es el cielo. El cielo es estar en la sintonía con la vida. Y Pedro lo ha entendido. Y con el amor universal, que no hace acepción de personas, que cobija a todos. Tú eres
Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces, a partir de esto, viene la encomienda. Pedro ha definido a Jesús. Pedro ha descubierto a Jesús, pero también Jesús ha descubierto a Pedro. Ahora te digo yo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. A la palabra de revelación que descubre Pedro, hay una palabra de revelación que descubre Jesús. Tú eres piedra, tú eres roca. Ya no eres la roca testaruda, ya no eres la dureza, tú eres piedra ahora de cimiento. Voy a edificar mi iglesia en ti. ¿Pero por qué? Porque ha entendido el mensaje que encarna la persona y la vida de Jesús. Que Dios es un Dios de vida, que Dios no excluye ni hace acepción de personas, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Este es el mensaje que ha entendido Pedro. Esto es lo que ahora lo constituye en roca firme. Y lo que le dice, a ti te constituyo en piedra de cimiento para edificar la iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Porque cuando se está convencido de que Dios es un Dios de vida y no de muertes, que cuando se está convencido que Dios en su esencia es amor y ama a todo hombre, el mal no puede con la comunidad cristiana. El mal no vence a la comunidad cristiana. Y ahora viene la misión. Después de revelarlo, después de descubrirlo, le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora es el mayordomo que custodia algo precioso. Esta enseñanza que ha descubierto. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Más que poder de dominio, es poder de custodia. Es tan precioso lo que Pedro tiene. Es tan precioso lo que Pedro ha descubierto, que ahora se convierte en guardián de eso. Dios es un Dios de vida y no de muertos. Dios es un Dios vivo. Y Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, que ha venido a revelarlo. Cátedra de San Pedro. Hermanos, hoy este sigue siendo la enseñanza de la iglesia. Este es el evangelio. Y este evangelio tiene que penetrar todas las estructuras sociales. Cuando nosotros vemos en nuestra sociedad que pareciera que el mundo va por otro lado y la iglesia va por otro, nuestro papel no es condenar el mundo. Cuando nosotros vemos que en un país como el nuestro, en Colombia, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario, sí, o de parejas del mismo sexo, o aprobó recientemente el aborto antes de las 24 semanas, en cualquier caso. Nosotros como iglesia no podemos ser la iglesia de la Inquisición. No podemos levantar nuestra voz a condenar a los magistrados que hicieron el juicio, o a los jóvenes y la gente y los grupos que piden el aborto, o a descalificar la sociedad como si fuera una sociedad inviable, maldita, que merecen la hoguera. No podemos salir de esa manera. El hecho de que ocurran este tipo de legislaciones que van en contra de la vida tiene que, en primer lugar, cuestionarnos a nosotros, custodios de la cátedra de Pedro también. Porque nosotros todos somos Pedro. ¿Cómo estamos comunicando nosotros el mensaje del evangelio? ¿Qué forma está usando la iglesia para comunicar y llevar ese mensaje del evangelio que penetra las culturas y transforma las mentalidades? Cuando los cristianos comenzaron, eran un pequeño grupo de forajidos, esclavos en la mayoría, que penetró el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano se daba todo tipo
de situaciones aberrantes, fundadas en el egoísmo, en la codicia, en el odio y en el desprecio por la vida. Y sin embargo, esos pequeños grupos de cristianos, en la mayoría esclavos, penetraron la cultura romana hasta convertir a todo un imperio. ¿Qué tenían esos primeros cristianos que fueron capaces de transformar la sociedad de su tiempo, que no tenemos nosotros hoy para incidir en nuestra sociedad? Tenían, ¿saben qué tenían? Tenían el mensaje de Pedro, la cátedra de Pedro. Tenían el evangelio y tenían la valentía que da el Espíritu Santo para comunicarlo, no confrontándose con la gente, sino para ser testigos. Porque si nosotros queremos defender el matrimonio, hombre-mujer, necesitamos construir hogares fundados por hombres y mujeres que sean capaces de vencer el egoísmo y de amarse los unos a los otros. De padres que custodian la vida de los hijos. Si queremos hacer frente al aborto, no tenemos que salir con pancartas a protestar contra él en la Corte Constitucional porque aprobó el aborto. No. Tenemos es que fortalecer nuestra relación como padres con nuestros hijos de tal manera que solidifiquemos nuestra experiencia de padres y de hijos hacia padres, y esto se convierta en un testimonio hacia afuera. No es condenando a la sociedad, no es juzgando a la sociedad, porque la sociedad no necesita de jueces ni de condenas, necesita de testigos y de una palabra que sane el corazón herido de tanta gente. Esto que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo tiene que ser una gran oportunidad para nosotros revisar de cara al contenido de la fe, de cara a la cátedra de Pedro, cómo estamos asumiéndola, cuál es el papel de testigos que nosotros estamos viviendo. Hermanos, no tengamos miedo. Ya la iglesia ha podido, Y el Señor le dijo a Pedro, el poder del infierno no prevalecerá. Pues tampoco va a prevalecer, hermanos. Tampoco prevalecerá en estos momentos sobre la iglesia. Si nosotros, todos en el mundo, estamos dispuestos a volvernos testigos. Nuestro papel no es el de jueces. Nuestro papel es el de testigos valerosos del evangelio. Padre amado, te alabo y te bendigo y te doy gracias por este día. Gracias por la palabra que nos diriges. Oro por el Papa, por los obispos, por los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo creyente, para que cada uno de nosotros, sintiendo que se nos ha encomendado el depósito de la fe, no solo lo conservemos, sino que lo comuniquemos y lo compartamos a tantos hermanos que necesitan ser confirmados en su fe. Amén.